Vamos a orar. Te pido, Padre, ahora que por medio de tu palabra tú nos guíes. Señor, yo creo, yo sé que tienes un mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana. Y te pido, Señor, que nos des entendimiento de ese mensaje y que nos lo podamos llevar en el corazón para ponerlo en práctica. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un hombre que yo sé que no debe ser como ningún varón de esta congregación, pero este hombre siempre le insistía a su esposa que tenía que organizarse más. Le decía: mi amor, podrías lograr tantas cosas si simplemente planificaras mejor el día. Y finalmente llegó la oportunidad para que él demostrara sus propias capacidades de planificación y de organización. Su esposa salió de viaje y él se quedó solo en la casa. De repente llegó un amigo para visitarlo y le dijo: oye, ¿cómo te va con todo eso de la organización? Y le dice a su amigo: no, pues mira, hice un pastel, lo decoré, lavé el piso de la cocina, lavé los gabinetes, limpié las ventanas, hasta lavé el cielo raso de la cocina y me bañé. Y su amigo estaba a punto de felicitarlo por haber hecho tantas cosas, cuando le confesó: lo que pasa es que cuando estaba haciendo el pastel, se me olvidó apagar la batidora antes de sacar las aspas de la mezcla. Entonces la masa se regó por toda la cocina y tuve que hacer todas esas otras cosas para limpiar el tiradero que hice. Bueno, puede ser que te guste el desorden. Mi papá tenía en su escritorio un letrero que decía: las mentes creativas nunca son pulcras. Y de hecho, él tenía uno de esos escritorios donde se le puede cerrar la tapa, y él dejaba un desorden y cerraba la tapa y todo parecía que estaba completamente bien. Así pensaba él, así trabajaba. O puede ser que tengas cada cosa en tu casa en perfecto orden, tienes un lugar para todo y eres seguidor de Marie Kondo y ya has quitado de tu casa todo lo que no te inspira gozo. La realidad es que tenemos diferentes formas de ordenar nuestros espacios personales y eso está bien. Pero cuando se trata de buscar a Dios y de servirle a Él, tenemos que recordar las palabras de 1 de Corintios 14:33, que Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de caos, sino de paz. Dios es un Dios de orden. Su presencia trae orden. Pensemos en la creación. Cuando Dios empezó a crear el mundo, ¿cómo era? La Biblia nos dice que era un caos total, era un desorden. Los elementos estaban regados por todos lados. Y Dios empieza a ordenar y separa la luz de las tinieblas y separa el cielo del mar y separa la tierra del mar y la llena de vegetación, para entonces poner en el cielo el sol y la luna y las estrellas, y poner en el firmamento y en las aguas las aves y los peces y los animales marinos, y poner en la tierra a los animales terrestres y finalmente al ser humano. Del caos Dios trajo orden, y ese es el mundo en el que nosotros vivimos, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios decidió salvarnos, rescatarnos del pecado, no fue un plan de última hora, no fue que Dios dijo: ah, caray, esta gente, mira lo que han hecho y ahora qué vamos a hacer, sino que la Biblia nos dice que Jesús es el Cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de crearlo todo, Dios ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Y Él ya había decidido enviar a Jesús para rescatarnos. Entonces, todo su plan, desde el jardín del Edén con Adán y Eva, hasta la nueva Jerusalén en Apocalipsis, es un plan cuidadosamente creado, bien pensado, para rescatar a una humanidad para Él.
Y Dios ha estado trabajando y actuando y obrando ordenadamente, siguiendo su plan a través de la historia humana. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que planea las cosas y las realiza de acuerdo a su plan. Ahora, Dios nos ha creado a nosotros a su imagen. Entonces, en muchas de las cualidades de Dios, nosotros debemos reflejar su naturaleza. Ahora, nunca vamos a ser omnipresentes como Dios, ¿verdad? Nunca vamos a estar en todas partes, nunca lo vamos a saber todo, nunca vamos a tener todo su poder. Pero así como Él ama, nosotros podemos aprender a amar. Y así como Dios es un Dios de orden, Él nos llama también a ser así en nuestras vidas, en nuestro servicio a Él, en nuestra iglesia, en la manera en que nosotros le buscamos a Él. Y vemos un gran ejemplo de esto en la vida de Nehemías. La semana pasada comenzamos a ver lo que sucedió cuando Nehemías se enteró de la triste condición del templo y más bien de la ciudad de Jerusalén. Nehemías vivía lejos, su familia no estaba radicada en la tierra prometida, él vivía en otra parte, tenía un buen trabajo, pero cuando se entera de que las murallas de Jerusalén están en ruinas, la primera cosa que hizo fue orar. Él pasó varios días en ayuno y en oración. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que se tienen que restaurar, sea nuestra vida, o nuestra familia, o nuestra iglesia, o nuestra comunidad, nuestro país, cuando veamos esas cosas, lo primero que tenemos que hacer es orar. Podemos hacer muchas cosas después de orar, pero no podemos hacer nada antes de orar. Entonces, la primera cosa que hizo Nehemías fue orar. Y Dios contestó su oración. Le dio favor ante los ojos del rey, que era su patrón, y el rey le dio permiso de faltar al trabajo por el tiempo que él necesitara. Ojalá tuviéramos un patrón así, ¿verdad? Le dio permiso de faltar al trabajo el tiempo que él necesitara y le dio hasta cartas de seguridad para que cuando él viajara nadie lo molestara y toda la madera que podía necesitar para reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces Nehemías viaja de regreso a Jerusalén. ¿Y qué crees que hizo cuando llegó? ¿Será que reunió a todo el pueblo para darles uno de esos discursos motivacionales y les dijo, sí se puede, manos a la obra? No, eso no fue lo que Nehemías hizo. Al contrario, él comprendía que las cosas se tienen que planificar si van a salir bien. Entonces, aunque él estaba con el corazón destrozado por la condición de las murallas de Jerusalén, él, cuando llegó, no empezó la obra de reconstrucción al instante. Vamos a ver lo que él hizo. Nos cuenta la historia Nehemías 2, del 11 al 13. Nehemías 2, del 11 al 13. Y esto es lo que dice. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué hizo Nehemías cuando llegó a Jerusalén? La primera cosa que hizo después de descansar un poquito y recuperarse del viaje fue estudiar la situación. Él hizo un reconocimiento de la situación para saber qué era lo que se tenía que hacer.
Él tenía que ver dónde se podía volver a construir la muralla y dónde había que empezar de cero. Incluso en alguna sección, él decidió reconstruir la muralla un poco más para arriba, en el pendiente donde estaba, porque había demasiados escombros y ya no se podía reconstruir en ese mismo lugar. ¿Y cómo supo Nehemías que había que hacer eso? Simplemente porque primero observó la situación. Y a veces nosotros pensamos que si simplemente oramos mucho y confiamos en Dios, entonces ya no tenemos que planear ni prepararnos. En algunas ocasiones se da situaciones, ¿no? Como que alguien dice, bueno, voy a hacer algo para el Señor y pues es para el Señor, entonces no me voy a preparar, no voy a ensayar, no voy a hacer nada para que salga bien, porque Dios está conmigo. ¿Qué planes tengo que hacer? ¿Qué estudio tengo que hacer? ¿Qué preparación tengo que hacer? Pero Nehemías no pensó así. Y él nos da este ejemplo de que si queremos hacer algo, cualquier cosa, pero sobre todo algo para Dios, primero tenemos que investigar y hacer planes. Ahora, cuando lo hacemos, confiamos en Dios para guiarnos. Nehemías comenzó con oración porque estaba confiando en que Dios lo iba a guiar. Pero Dios no bendice la flojera, por más que lo usemos a él de pretexto. En el libro Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista Alicia va por este país misterioso y llega a un cruce de caminos. Y pues ahora, ¿para dónde va? Y ahí está el gato de Cheshire. Y ella le dice, disculpe, señor gato, ¿cuál de estos caminos debo tomar? Y el gato le responde, eso depende de a dónde quieres llegar. Y ella le empieza a contestar, bueno, en realidad no me importa mucho. A lo que él le dice, entonces tampoco importa cuál camino tomas. Es que si no te importa a dónde vas, puedes tomar cualquier camino. Pero si quieres llegar a algún lugar específico, tienes que saber también cómo vas a llegar aquí. Y eso requiere organización y planificación. Entonces, si estás buscando la restauración, la renovación, averigua todo lo que puedas acerca de la situación actual. Pide consejo. Lee algún libro. Averigua todo lo que puedas porque Dios va a usar esa información para guiarte. Quizás quieras mejorar tu situación económica. Bueno, averigua cómo hacerlo. No esperes que el dinero simplemente te caiga del cielo. O quieres mejorar tu situación de salud. Haz los estudios que puedas. Confía en Dios y aprende todo lo que puedas. Y Dios va a usar ese conocimiento para guiarte. Ahora, esto nos lleva al segundo paso que tomó Nehemías. El primer paso fue hacer un estudio de la situación. El segundo paso fue reunir a un grupo de colaboradores. Y esto lo vemos en Nehemías 2, 16 al 18. Dice, los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Nehemías no trató de hacer todo el trabajo solo. Él no salió en su caballo y empezó a reconstruir, sino que reunió al grupo de personas que lo podía ayudar. Y si nosotros queremos trabajar en algo, tenemos que buscar quiénes van a ser los que nos van a ayudar.
O a veces nos va a tocar a nosotros ser parte de ese grupo de apoyo. Pero sea que nosotros estamos reuniendo a otros que nos sigan o estamos siguiendo a otra persona, tenemos que recordar siempre que juntos podemos más. Ahora quiero que observes cómo Nehemías se dirigió al grupo que había reunido. Porque hay unas lecciones buenísimas aquí, sea para los padres en cómo guiar a sus familias, o líderes en la iglesia, cómo llevar a la gente, o hasta en el trabajo. Nehemías nos da un gran ejemplo de cómo motivar y cómo guiar a un grupo de personas. Primeramente, Nehemías se identificó con la gente. O sea, él dijo nosotros en lugar de ustedes. Él podría haber llegado y les podría haber dicho, miren qué problemón tienen ustedes aquí con estas murallas. Pero no dijo eso, sino que más bien dijo nuestra desgracia. Se incluyó, fue parte de ellos. Otra cosa que hizo Nehemías es que fue realista y fue honesto acerca de la situación. Él no minimizó el problema. No trató de fingir que todo estaba bien. Enfrentó la situación directamente. No fue uno de esos políticos que prometen lo imposible, sino que mostró una esperanza realista. Nehemías también se comprometió con un curso definido de acción. En otras palabras, él dijo claramente qué es lo que se tenía que hacer. Andy Stanley dijo una vez que en el liderazgo no siempre tenemos que estar seguros, pero tenemos que ser claros. Entonces, si todo queda indefinido y en el aire y tenemos que hacer algo, pero ¿qué será? No lo sé. No vamos a lograr nada de esa manera. Nehemías dijo claramente, reconstruyamos el muro. Él no dijo, vamos a componer todo lo que está mal aquí. ¿Quién sabe si lo podrían haber hecho hasta en una vida? Sino que él identificó lo que se tenía que hacer en ese momento. Reconstruir el muro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reconstruir el muro. Y quizás te des cuenta, por ejemplo, de que debes leer más la Biblia. No. Es muy fácil decir, sí, debo leer más la Biblia. Pero si lo haces, no vas a hacer nada. Mejor di, voy a empezar a leer la Biblia, seguir este plan y lo voy a hacer comenzando hoy a las 6 de la tarde. Y todos los días lo voy a hacer así. En otras palabras, hacer un plan concreto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo? O puede ser que tu familia necesite estar más tiempo en oración y puedes decir, oh, sí, tenemos que orar más. Ay, ¿por qué no lo hacemos? Pero mejor di, esta noche a las 9 antes de acostarnos vamos a reunirnos para orar. Haz un plan concreto. Eso fue lo que hizo Nehemías. Dijo, vamos a reconstruir el muro. Algo específico, algo concreto, algo medible. También Nehemías usó su testimonio para animar a la gente. Les contó cómo Dios le había dado favor ante el rey. Y usó su propio ejemplo para animarlos a caminar en fe. Yo recuerdo una ocasión, y probablemente les he contado la historia, porque me gusta contar esta historia, para que podamos ver y recordar que Dios es fiel. Una ocasión, cuando estábamos empezando este ministerio, llegó el momento en que solo había 10 centavos en el banco. Y entonces la tesorera me dijo, Tony, lo siento, no hay dinero, solo tenemos 10 centavos en el banco. Y nos pusimos a orar y Dios proveyó. Y hasta aquí hemos llegado. Entonces les cuento eso para decir que todos tenemos un testimonio de cómo Dios ha sido fiel. Y cuando estamos motivando a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la iglesia para realizar algún proyecto, contemos esas historias para que recordemos que Dios es fiel. Y si Él nos ayudó en eso, también nos va a ayudar en la siguiente cosa que tenemos que hacer. Ahora, hemos visto dos cosas que Nehemías hizo. Primeramente, revisó la situación. Vio qué estaba pasando. Segundo, reunió su grupo de colaboradores y hemos visto cómo Él les habló para motivarlos.
La tercera cosa, bueno, ya cuando había hecho todo eso, todo siguió de maravilla, seguramente, ¿verdad? Empezaron a reconstruir el muro y en un santiamén ya lo habían terminado. No fue así. La tercera cosa que sucede es que llegan los detractores. Llega la gente de la oposición. Y esto lo vemos en Nehemías 2, 19 al 20, donde nos dice: cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Cuando tú tratas de lograr algo para Dios, puedes tener la seguridad de que alguien se va a oponer. Si nadie te critica, si nadie se opone a lo que estás haciendo, probablemente es porque no estás haciendo nada. Pero cuando nosotros nos ponemos las pilas y empezamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, tarde o temprano siempre hay alguien que nos va a criticar. Y a veces hasta son de nuestros hermanos o los que se hacen pasar por hermanos. Porque de hecho algunos de los que criticaban a Nehemías eran seguidores o se hacían pasar por seguidores de Dios. Por ejemplo, el nombre de Tobías significa el Señor es bueno. Podemos esperar que la oposición nos llegue de todos lados cuando estamos sirviéndole a Dios. Que no nos sorprenda, que no nos desanime. Yo creo que una de las formas principales de oposición que nosotros enfrentamos ahora es precisamente lo que ellos enfrentaron en ese momento, que es el desprecio, es la burla. Hoy en día, gracias a Dios, en este país no va a llegar la policía para arrestarnos porque estamos aquí adorando a Dios. No van a ir a buscarnos a la casa porque somos cristianos. No enfrentamos esa clase de oposición o de persecución. Pero lo que sí enfrentamos muchas veces es la burla. A veces son los amigos que dicen: oh, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Para qué pierdas el tiempo con todo ese rollo de Dios? Uno de los jóvenes de esta iglesia había llevado a la escuela hace algunos años un libro cristiano. Y uno de sus maestros, fíjense, un maestro, le preguntó: ¿y qué haces con esa propaganda cristiana? Y él, pues valientemente le respondió que los estaba leyendo porque era cristiano. Pero imagínense esa clase de desprecio y como uno cuando es niño, cuando es joven, respeta a sus maestros. Que el maestro te trate de esa manera, pues no es que te está metiendo a la cárcel, no es que te esté maltratando físicamente, pero ese desprecio, esa clase de burla, eso es lo que vamos a enfrentar. Nehemías confió en Dios. Nehemías ignoró las críticas y nosotros tenemos que saber hacerlo. Alguien me dijo una vez que nosotros como creyentes debemos tener un corazón de paloma y piel de cocodrilo. Y en eso hay mucha certeza. Debemos tener un corazón sencillo y humilde, pero una piel que es muy dura porque van a llegar las críticas, van a llegar las palabras y tenemos que saber ignorarlas y confiar en nuestro Dios. Ahora, después de investigar la situación, reunir a su equipo de colaboradores y enfrentar la oposición sin rendirse, la cuarta cosa que Nehemías hizo fue organizar el trabajo. Él no dijo simplemente: muy bien, aquí estamos todos ya listos, vamos a ir a trabajar, sino que él organizó sección por sección la reconstrucción del muro y asignó cada sección a un grupo diferente de personas.
para que todo estuviera en orden, en lugar de que algunos estuvieran por acá trabajando y otros llegaran y dijeran, no, eso nos toca a nosotros, y luego otra parte no se hiciera porque nadie sabía que lo tenían que hacer. No, todo se tuvo que organizar para que saliera bien. Esto lo describe el capítulo 3, pero solo vamos a leer 2 versículos por motivos de tiempo. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó. Y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Imri. Y así sigue describiendo cada sección y quién se encargó de reconstruirlo. Pero qué interesante que Nehemías puso primero a trabajar a los sacerdotes, porque ellos tenían que dar el ejemplo. Hace poco estaba hablando con un hermano de la iglesia que no está aquí en esta mañana, pero me estaba contando sobre su trabajo. Y me dijo que su patrón, estas son sus palabras, no es como los demás patrones. Porque cuando estamos trabajando, él está ahí trabajando al lado de nosotros. En lugar de nada más decirnos qué hacer y luego sentarse en la troca o andar haciendo otra cosa. Y yo creo que ese es un buen patrón. El que está dando el ejemplo. El que está trabajando a la par de sus empleados. Así lo hizo Nehemías también. Él trabajó, él puso a los líderes, los sacerdotes, a dar el ejemplo, a trabajar también. Y si tú estás al frente de una familia, o de una clase de escuela dominical, o de una iglesia, o de un grupo de trabajo, que la gente vea que tú trabajas también con ellos. O sea, que ellos vean que tú haces lo que les pides que hagan. Imagínense si yo les dijera que deben leer la Biblia, pero yo nunca leyera la Biblia yo mismo. O les dijera que deben orar, pero ustedes saben que yo nunca oro. O que debemos salir a evangelizar, pero yo nunca salgo a evangelizar. Entonces, ¿cómo podríamos esperar algún resultado de tal mal ejemplo? Tenemos que estar seguros de no caer en esa trampa de haz lo que digo y no lo que hago, sino que estemos dando el ejemplo. Y cada cosa que queramos lograr, que se vea que nosotros estamos al frente, haciéndolo. Ahora es interesante que en este proyecto de reconstruir el muro, todos tenían una función. Hasta los que hacían perfumes reconstruyeron una parte del muro. Podríamos decir, bueno, ellos qué van a hacer de saber de construcción, pero ellos también se pusieron a trabajar. Y la obra de Dios en restaurar a nuestras familias y nuestra iglesia y nuestras vidas y nuestras comunidades requiere de la colaboración de todos. No podemos decir, no, es que yo no sé, yo no puedo. Todos tenemos algo que aportar. Dios también tiene un trabajo para ti. Hace algunos años, una iglesia en el estado de Nueva York cerró sus puertas. Y pusieron un letrero afuera que decía más o menos, la iglesia está cerrada, no sabíamos por qué abrir. En otras palabras, se les había olvidado su misión. No entendían para qué estaban ahí en la comunidad. Y por fin, pues ya no había gente, mejor se cerró. Que eso no nos pase a nosotros. Que no nos pase en nuestras familias, que se diga, no, pues nos estamos desmoronando porque ya ni sabemos para qué vamos a seguir unidos. Que no suceda en nuestras comunidades, que se descompongan porque nadie sabe para qué estamos ahí. Más bien, tomemos el ejemplo de Nehemías. Seamos honestos en ver todo lo que está pasando y buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es la cosa concreta que Él quiere que hagamos ahora? Entonces, ¿cómo lo podemos organizar? ¿Y quiénes nos van a ayudar a realizarlo? Y cuando actuamos así, con el poder de Dios,
nada es imposible. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de Nehemías que tú nos has dejado de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú lo usaste a él para hacer y lo que tú también puedes usarnos a nosotros para hacer. Ahora, Señor, despídenos cuando salgamos de aquí con la conciencia de que tienes una labor para nosotros, tienes un proyecto, tienes un plan. Y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo.